Si prestamos atención a una pulsera y la comenzamos observando en la muñeca, para nuestra vista tiene una forma cilíndrica, donde distinguimos diferentes colores que se repiten a lo largo de la misma, y donde un mismo color se puede ver con diferentes tonalidades debido a la incidencia de la luz. Notamos en ella el amarillo, el negro, el verde y el rojo. Como anteriormente dijimos, a partir del momento en que intentamos describir con mayor cantidad de detalles, nos damos cuenta de que no sabemos realmente los colores que la conforman, ya que en un mismo color, en toda la extensión de la pulsera cambia su tonalidad debido al efecto de la luz y a su incidencia. Además, no logramos definir la serie de colores que componen la pulsera, ya que también depende del desarrollo del ojo de cada observador. Una duda que nos podemos plantear es, si nuestros ojos son psicológicamente diferentes, ¿cómo comprobamos que nuestra percepción de los colores no es diferente? Otro argumento relacionado al color que podemos plantear es que según la ciencia el objeto en sí no tiene un color, sino que es la luz la que tiene los colores, y depende de qué color compongan la luz, como apreciemos al objeto. No lo vemos igual con una luz policromática, como la solar, que en una luz amarilla, azul o roja. En lo que respecta a la forma de la pulsera, tiene una forma cilíndrica cuando está en la muñeca, se ve con un tamaño determinado. Pero si en cambio esta misma pulsera la colocamos en una muñeca más pequeña, vemos que aparenta ser más grande comparada al caso anterior. Además, si la pulsera no se ata a ninguna muñeca, vemos que es el mismo objeto con otra forma. Entonces, tampoco podemos darle una forma definida, igual que lo que ocurre con el color. ¿Cuál es la verdadera forma de la pulsera, cilíndrica o estirada? Además, debemos agregar que ni las propias formas geométricas que utilizamos para definir su forma existen, ya que la idea de formas perfectas no se pueden aplicar a la naturaleza. Son simplemente palabras en común para entendernos, son conceptualizaciones. En lo que al tamaño de la pulsera se refiere, también podemos decir que es uno cuando la colocamos sobre una mesa, pero si comenzamos a alejarnos de la mesa, el tamaño comienza a disminuir. Otro ejemplo es que si colocamos la pulsera al lado de una pastilla, el tamaño es aparentemente muy grande, mientras que si la colocamos al lado de una valija es totalmente lo contrario. En el momento de entrar en contacto con la pulsera, vemos que tiene más de un material que la compone, que no solo son distintos a la vista, sino también el tacto. Este último sentido es muy irregular ya que depende mucho del estado de los dedos y se puede engañar con la visión. Para nosotros, la pulsera es lisa en su superficie, pero cuando nos movemos hacia una mirada más específica, si observamos la pulsera en un microscopio, nos damos cuenta de que su superficie tiene ciertas irregularidades. Y asimismo, si utilizamos un microscopio de mayor alcance, veríamos aún más asperezas y más diferencias con lo que podemos observar a simple vista. En la naturaleza no hay ningún elemento que sea realmente liso. Esta cualidad no existe, es simplemente una ilusión. El gusto de la pulsera tampoco es inherente a esta, ya que si la probamos luego de haberla sumergido en agua salada, no va a ser igual a si la sumergimos en una piscina con cloro o si se nos cae en la calle. Siempre vamos a sentir en la pulsera el gusto de otra cosa ajena a ella en sí. Entonces, ¿cómo podemos saber el verdadero gusto de ella? Otro análisis que podemos hacerle a la pulsera que nos permite argumentar sobre su real existencia es su comportamiento al sumergirla en agua. Si la sumergimos parcialmente, la vemos como si estuviera quebrada, y vemos que se produce un aumento en su tamaño, que al retirarla del agua no vemos. Si la introducimos completamente en agua, su tamaño aumenta, pero su forma no varía. Esto nos hace dudar. No podemos afirmar si la realidad de la pulsera está dentro del agua o fuera. Si la pulsera es real al estar sumergida parcialmente en agua, si es real al estar completamente sumergida o si es real al no estar sumergida. Todas las propiedades de la pulsera trabajadas hasta ahora, pudimos ver no son una parte esencial de esta, y tampoco son permanentes, ya que no dependen de la propia pulsera. Los diferentes agentes externos a ella pueden hacerlas variar, y es debido a esto que no podemos afirmar que la pulsera tenga un color, una forma, una textura o un gusto propios, únicos o definidos. No podemos definir una pulsera real, porque a medida que nos introducimos más a la búsqueda de detalles, lo que antes tomábamos como real vuelve a cambiar, y lo que nuestros sentidos perciben deja de ser real. No podemos confiar en lo que ellos nos brindan. Si al plantearnos solamente algunos argumentos sobre una insignificante pulsera nos surgen tal cantidad de cuestionamientos, no podemos imaginar la cantidad que se nos ocurrirían sobre otros elementos más complejos. Si no podemos confiar en lo que nuestros sentidos nos muestran,
en este simple caso? ¿Cómo confiar en el resto de los casos? Para concluir, si sabemos que al estudiar un objeto una persona puede percibir a este con menos detalles que otra, y que puede suceder lo mismo con otros seres no humanos, ¿cómo estamos seguros de cuál es la real cantidad de propiedades que podemos captar de un objeto? Tal vez nunca lleguemos a ella.